¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería tener una visión tan poderosa que cambiara por completo el curso de tu vida? E incluso revelara el futuro de una nación entera? Porque eso es exactamente lo que le sucedió a Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Mientras el reino de Judá enfrentaba crisis políticas, alianzas peligrosas y el temor constante a la destrucción, tuvo un encuentro con lo divino que transformó no solo su destino, sino el curso de la historia bíblica. Muchos conocen a Isaías por sus hermosas promesas mesiánicas. Como el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, o la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero pocos saben que sus profecías van mucho más allá de las palabras poéticas. Isaías vio juicio, consuelo, al Mesías e incluso indicios de un futuro apocalíptico, siglos antes del Apocalipsis de Juan. Sí, vio la gloria de Dios y la caída de los imperios, todo dentro de los muros del templo y los callejones de Jerusalén. En este recorrido te adentrarás en la historia real de un hombre que se atrevió a decir "aquí estoy" cuando todos preferían el silencio. Un hombre que se enfrentó a reyes como Acaz y Ezequías, denunció la injusticia religiosa, afrontó la amenaza siria e incluso proclamó la llegada de un Redentor eterno. Isaías no fue solo un profeta, fue un portavoz del cielo en tiempos oscuros. Y créame que sus palabras aún resuenan con fuerza hoy en día. Si alguna vez te has preguntado cómo interpretar las profecías mesiánicas o por qué a Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento, estás a punto de descubrirlo. Prepárese para descubrir significados ocultos, visiones intensas y mensajes de esperanza que abarcan los siglos. No es solo una historia antigua, es un llamado moderno para aquellos que tienen oídos para escuchar. Así que respira profundamente, abre tu corazón y acompáñame en este viaje profético. Isaías no solo vio su tiempo, vio el nuestro también. Y tal vez, en medio de esta narración sagrada, encuentres la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás no es solo historia antigua, sino una invitación a transformar tu fe y tu vida hoy. Y para no perderte ningún detalle de este increíble viaje, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. De esta manera sigues cada paso de esta historia y recibes contenido que fortalece tu espíritu e ilumina tu camino. El escenario en el que Isaías aparece como profeta es tenso, dramático y decisivo. El reino de Judá estaba rodeado de amenazas por todos lados. Al norte, el poderoso imperio asirio avanzó con brutalidad y ambición, conquistando reinos y aplastando rebeldes. Al sur, Egipto y Etiopía intentaron seguir siendo relevantes. Y entre estos poderes, Jerusalén se convirtió en un pequeño escenario de intrigas, alianzas peligrosas y decisiones de vida o muerte. Fue una época de miedo, de conspiración y, sobre todo, de profunda decadencia espiritual. El rey Usías, que reinó más de 50 años, había traído prosperidad, pero terminó sus días leproso, aislado y avergonzado. Su hijo Jotam reinó con rectitud, pero hizo poco para restaurar el fervor espiritual del pueblo. Luego vino Acaz, quizás uno de los reyes más débiles e idólatras de la historia de Judá, quien entregó el templo al paganismo y buscó ayuda en los lugares equivocados. En medio de todo esto, surgen las voces de los profetas. Y es precisamente allí donde aparece Isaías, no como un religioso cualquiera, sino como portavoz del cielo ante la crisis. No fue solo una crisis geopolítica, sino una crisis moral y espiritual. El pueblo ofrecía sacrificios en los altares, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Los jueces eran corruptos, los líderes buscaban la gloria personal y los ricos oprimían a los pobres. Isaías mira esta realidad y no se queda callado. Denuncia, llora, exhorta, anuncia juicio y, al mismo tiempo, abre ventanas de esperanza. Su mensaje va directo al grano: o el pueblo regresa a Dios, o será barrido por el juicio. El reloj profético había comenzado a correr. Todo cambió el lado de la muerte del rey Usías. Isaías tuvo una visión que marcaría su vida para siempre. No estaba en un palacio, ni en una cueva, sino en el templo de Dios. Y allí, de repente, los cielos se abrieron. Él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo. Los serafines volaron alrededor y gritaron: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos». Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. No fue una escena simbólica, fue una llamada divina. Isaías estaba ante la gloria del Altísimo, pero su primera reacción no fue de orgullo, fue desesperación. Él dijo: «Ay de mí, estoy perdido,
Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ante la santidad de Dios, Isaías se reconoce pecador. Y en ese momento de desgarramiento, uno de los serafines corre hacia con un carbón encendido del altar y le toca la boca. Tu culpa es eliminada y tu pecado es perdonado. Esto lo cambia todo. Isaías es purificado, no por méritos, sino por gracia. Y entonces llega la pregunta del cielo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La respuesta llega inmediatamente: aquí estoy. Envíame. Este llamado no fue solo el comienzo de un ministerio, fue el comienzo de una misión divina que desafiaría a reyes, confrontaría pecados y revelaría visiones del futuro más lejanas de cualquier otro profeta. Isaías no fue llamado a agradar, fue llamado a ser fiel. Comprendería el coste de ser profeta: rechazo, sufrimiento y persecución, pero también experimentaría el poder de ver lo invisible. Él sería el profeta que vería a Mesías, al que había de venir, y el fin de todas las cosas. Si hay algo que hace que Isaías se destaque entre los profetas del Antiguo Testamento, es el brillo de tus profecías mesiánicas. En medio del caos político y la decadencia espiritual del reino de Judá, Isaías trajo palabras de juicio, sí, pero también de esperanza eterna. Imagínese escuchar, en tiempos de guerra y miedo, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y más aún, que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Un mensaje como ese no solo impactó, sino que inflamó el corazón. Dios no abandonaría a su pueblo. Él vendría personalmente. Pero Isaías no se detuvo allí. Describió a este niño de una manera única, con títulos que solo podrían atribuirse a alguien divino: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Te imaginas el poder que tenían estas palabras para un pueblo rodeado de enemigos? No vendría solo un rey humano, sino un redentor prometido, que traería paz verdadera, justicia duradera y un gobierno perfecto. No un tirano, sino un salvador. Y como si fuera un guionista celestial, Isaías reveló más: el Mesías vendría del linaje de Jesé, padre de David. Esto conectó las antiguas promesas con el futuro glorioso. Él estaría lleno de espíritu de Seor, actuaría con sabiduría, temor y consejo. Este Mesías juzgará con justicia, traerá consuelo a los afligidos y será un modelo para todos los pueblos. Isaías vio lo que nadie más vio: un futuro donde el cielo tocaría la tierra a través de un Hijo eterno. Era más que una esperanza, era una certeza que duraría siglos hasta llegar a Belén. Durante el reinado del rey Acaz, el pueblo de Judá enfrentó una de las crisis políticas más tensas de su historia, la crisis sirio-efraimita. Siria y el reino del norte, Efraín Israel, se unieron contra Judá, obligando a Acaz a elegir entre confiar en Dios o buscar ayuda militar del poderoso imperio asirio. Los corazones del pueblo se estremecieron como son sacudidos los árboles del bosque por el viento. Isaías capítulo 7, versículo 2. El miedo era real, y la fe casi inexistente. Fue en ese momento cuando Isaías entró en escena. Se encontró con Acaz y le trajo una promesa divina: no temáis, esto no se mantendrá. Isaías capítulo 7, versículo 7. Dios estaba diciendo que los enemigos de Judá caerían. Pero Acaz, dominado por la lógica humana, rechazó el consejo profético. Prefirió formar una alianza con Asiria, una elección que tendría consecuencias devastadoras. Isaías incluso ofreció un asilo sobrenatural para fortalecer la fe del rey, pero Acaz se negó. Y allí, Judá perdió más que la seguridad política, perdió la oportunidad de experimentar el milagro. Este episodio muestra la tensión eterna entre fe y miedo, entre confiar en Dios o seguir caminos aparentemente más seguros. Isaías llamó a la confianza, a la fe viva, a la dependencia de Dios. Pero Acaz escogió el camino de la incredulidad. La crisis sirio-efrainita se ha convertido no solo en una guerra entre reinos, sino en un símbolo de la batalla interna que cada uno de nosotros enfrenta cuando Dios nos pide que confiemos, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. En el lado de la muerte del rey Usías, cuando la nación atravesaba una inestabilidad política y espiritual, Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Los serafines volaban a su alrededor y gritaban: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No fue solo una visión celestial, fue un llamado que destrozó a Isaías hasta los huesos. Ante la gloria de Dios, Isaías no tuvo más remedio que rendirse. ¡Ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios inmundos, exclamó Isaías capítulo 6, versículo 5. Fue profeta, pero allí descubrió la verdadera santidad.
Un serafín tocó sus labios con un carbón encendido, purificándolo. Solo entonces pude escuchar la pregunta divina: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, transformado por la presencia, respondió con valentía: aquí estoy, envíame. Este momento define lo que es un verdadero llamado. No comienza con la capacidad, sino con la entrega. Isaías no era el más fuerte ni el más elocuente, pero fue el más roto. La visión del trono no lo hizo arrogante, lo hizo disponible. Y eso es lo que Dios busca todavía hoy: corazones dispuestos, rendidos, sensibles al toque del cielo. Porque antes de transformar una generación, Dios transforma al mensajero. Isaías no fue un profeta de mensajes dulces. Fue una voz firme contra la corrupción, la hipocresía religiosa y la opresión de los pobres. En una época en la que los rituales eran más importantes que la justicia, expuso la podredumbre de una sociedad que ayunaba pero explotaba, que ofrecía sacrificios pero despreciaba a los necesitados. Dios, a través de él, clamó: aprende a hacer el bien, practica lo que es correcto, ayudar a los oprimidos, hacer justicia al huérfano, defender la causa de la viuda. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Fue como si Isaías estuviera gritando en el desierto de la religiosidad muerta. Denunció a los ricos que acaparaban mientras los pobres morían de hambre. Criticó a los líderes que hablaban de paz, pero se dejaban guiar por la codicia. Y, sobre todo, llamó al pueblo al arrepentimiento: venid ahora, y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Isaías capítulo 1, versículo 18. Su voz era inquietante porque traía luz a la oscuridad más profunda del corazón humano. Hoy en día, muchos todavía evitan esta parte del mensaje. Pero Isaías nos recuerda que la verdadera espiritualidad se prueba en la justicia practicada, no solo con palabras bonitas. Fue un profeta que no solo vio el cielo, sino también la miseria humana y se atrevió a hacer algo al respecto. El llamado de Dios no lo alejó de la realidad. Al contrario, lo empujó a hacer la respuesta allí donde había dolor. Entre todas las visiones de Isaías, hay una que resuena con fuerza hasta el día de hoy: la del siervo sufriente. Siglos antes de la crucifixión de Jesús, Isaías describió con asombrosa precisión el dolor, el rechazo y el sacrificio del Mesías. Él escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestras enfermedades. Isaías 5334. Estas palabras no son solo poesía, son una ventana al Calvario. El profeta vio a un hombre justo siendo tratado como si fuera una maldición, alguien que sería aplastado por nuestras iniquidades, traspasado por nuestros pecados, y que por sus llagas seríamos sanados. Este es el punto central del mensaje de Isaías: la esperanza no llegaría por la fuerza, sino por la rendición, no por la espada, sino por él. Amor sacrificial. Un Dios que se hace siervo, que sangra y muere para redimir a los culpables. Isaías no solo anunció el juicio, también anunció la salvación. El siervo sufriente es el puente entre la santidad de Dios y la miseria humana. Por esta razón el libro de Isaías se llama el quinto evangelio. Se habla a Jesús tan claramente que incluso hoy los judíos mesiánicos y los cristianos lo ven allí, la revelación más profunda del Cordero de Dios. Una revelación que lo cambia todo, incluso la forma en que lidiamos con nuestro propio dolor. Isaías no vio solo juicio y sufrimiento, también vio esperanza. ¿Qué esperanza? En el capítulo 11, el profeta describe un momento en el que el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, y un niño pequeño los pastoreará. Esta no es una simple metáfora poética, es una visión de un mundo redimido y restaurado, donde los opuestos se reconcilian, los enemigos hacen la paz y la violencia desaparece. Este escenario es un retrato del reino del Mesías, un tiempo de perfecta justicia, donde el rey juzga con rectitud, protege a los débiles y gobierna con sabiduría divina, un reino donde la tierra estarán llenos de conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Esta es la promesa que reconforta el corazón de los afligidos, que da sentido a la espera de los justos. Isaías dice: el caos no es el final de la historia. En días de guerra, hambre e injusticia, Isaías nos recuerda que hay un futuro escrito por Dios mismo, un futuro donde Mesías reinará, no solo espiritualmente, sino visiblemente restaurando toda la creación. Este es el prometido reino de paz, y esta visión debe hacernos oír de nuevo, orar de nuevo, creer de nuevo, porque el mismo Dios que habló a través de Isaías continúa escribiendo nuestra historia hoy. En el punto álgido de la crisis, cuando el poderoso rey de Asiria amenazó con destruir Jerusalén, Ezequías buscó refugio donde pocos reyes lo harían, de rodillas y con corazones contritos. Isaías fue su consejero, su conexión directa con el cielo, y fue allí
entre decretos de guerra y oraciones desesperadas, que lo imposible sucedió, Dios intervino. Un ángel acabó con el ejército enemigo en una noche. Ninguna espada de Israel fue levantada, solo la palabra de Dios, que nunca regresa vacía. Pero la historia de Ezequías no termina ahí. Cuando cayó gravemente enfermo, Dios le dio una asila extraordinaria a través de Isaías. El reloj del tiempo ha retrocedido. La sombra del sol retrocedió 10 grados, como si el tiempo mismo hubiera sido doblado por la mano del Eterno. Este milagro no fue solo un favor personal. Él era una confirmación pública de que Dios reina incluso sobre los límites del tiempo y la muerte. Esta escena es poderosa porque muestra que el mismo Dios que destruye ejércitos también extiende la vida. Que el mismo Dios que gobierna en la tormenta también cuida en el lecho del enfermo. Isaías fue mensajero de ese poder. Y su presencia nos recuerda cuando todo parece perdido. Dios todavía puede hacer que la sombra retroceda en nuestra historia. Entre las profecías más poderosas de Isaías está el Cántico del Siervo Sufriente, que revela el corazón de Mesías que vendría no como un rey guerrero, sino como un redentor que sufre por los suyos. Estas palabras muestran a un Salvador que acepta el dolor, el rechazo y el castigo para traer salvación a todos. El mensaje es profundo. El verdadero poder de Dios se manifiesta a menudo en la humildad y el sacrificio. Isaías presenta al siervo como aquel que lleva nuestros dolores y es herido por nuestras transgresiones. Es un llamado a la empatía, que nos invita a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos históricos y reconocer que la misión de Mesías va mucho más allá de lo temporal. Esta profecía bíblica es, sin duda, una de las mayores expresiones del amor divino en acción, ofreciendo esperanza incluso frente al sufrimiento. El canto también revela que, a pesar de las dificultades, el siervo será exaltado y cumplirá su misión redentora. Él no solo soporta el sufrimiento, sino que lo transforma en victoria, abriendo el camino para una nueva relación entre Dios y la humanidad. Es una invitación a confiar en que, incluso cuando la historia parezca escrita en tragedia, el resultado divino será de victoria y restauración. Isaías no fue solo un profeta de su tiempo, él es un verdadero portavoz de la esperanza y del juicio divino para todas las generaciones. Su ministerio desafió a los reyes, denunció injusticias y al mismo tiempo mantuvo viva la llama del remanente fiel. A través de sus palabras, aprendemos que la fidelidad a Dios siempre da fruto, incluso en medio de la adversidad y la corrupción que marcaron el reino de Judá. El legado de Isaías sigue vigente porque nos muestra que la visión profética no es solo una predicción del futuro, sino una invitación a actuar en el presente. Nos invita a mirar la realidad con ojos espirituales, entendiendo que las profecías mesiánicas apuntan a un Redentor prometido, que no solo salvará a Israel, sino a toda la humanidad. Es la invitación a reconocer a Dios con nosotros, Emmanuel, en nuestra vida hoy. Además, el coraje de Isaías, a quien Dios envió diciendo: aquí estoy, envíame, es un ejemplo vivo para todos nosotros. Nos anima a responder al llamado divino con prontitud, incluso cuando la misión parece difícil. Su historia nos inspira a buscar la justicia, la verdad y la paz, confiando en el Príncipe de la Paz que vendrá a cumplir todas las promesas hechas. Finalmente, la trayectoria de Isaías nos recuerda que incluso frente a las mayores crisis como el asedio de Jerusalén o la amenaza de Asiria, Dios actúa de manera sorprendente y soberana. Él fortalece al remanente fiel, renueva la esperanza y asegura que el juicio divino esté siempre acompañado del consuelo mesiánico. Una invitación a mantener la fe, firmes en la certeza de que el Redentor prometido viene a cumplir la historia. A lo largo del recorrido de Isaías, vemos a un hombre que no solo advirtió del juicio divino, sino que también mantuvo viva la llama de la esperanza para un pueblo marcado por el dolor y la incertidumbre. Él nos enseña que incluso en tiempos oscuros, Dios nunca abandona a su pueblo y siempre envía al Redentor prometido Mesías, quien sería el admirable consejero, príncipe de paz y Emmanuel, Dios con nosotros. Este mensaje es tan vital hoy como lo fue en el reino de Judá. Ahora, os invito a reflexionar cómo habéis respondido a los llamados que la vida y la fe os presentan. ¿Estás dispuesto a ser un remanente fiel, que, aun en medio de las dificultades, confía en el Señor y mantiene viva la esperanza? ¿Qué tal comenzar hoy a buscar una conexión más profunda con Dios, dejando que la visión profética de Isaías inspire tus acciones diarias? Si este contenido tocó tu corazón y quieres seguir creciendo en la fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera no te perderás ninguna de nuestras reflexiones e historias bíblicas que fortalecen el espíritu. Descubramos juntos más secretos de la Biblia, entendiendo el plan divino y viviendo con propósito.
Estén atentos a los próximos videos, ya que tenemos mucho más que explorar sobre los profetas, las promesas y la acción de Dios en el mundo. Y recuerda, la promesa de Mesías es para todos nosotros, hoy y siempre.